tal, hermanos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga en esta noche. Pues le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de estar hoy con ustedes transmitiendo y bueno, queremos hoy continuar. No sé si recuerden que en la reflexión anterior que me tocó compartir, hablábamos de un panorama general de lo que es la armadura de Dios, ¿verdad? Y hoy quisiera que viéramos el primer elemento que Pablo menciona cuando él empieza a describir o a comentarnos de la armadura, ¿no? Pero antes que nada vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que Dios sea el que pues guíe esta transmisión. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das el día de hoy de compartir con nuestros hermanos, Señor. Yo te pido, Dios, que esta palabra o esta pequeña reflexión sea de bendición para sus vidas y que pueda hacer un efecto, Señor, en sus corazones. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, les comentaban que hay un elemento importante, que es la armadura de Dios, y que ha sido preparada, o la palabra de Dios nos habla que nos sirve para que podamos estar firmes, para que podamos defendernos en contra de las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Entonces, el primer elemento del que hablamos es el cinturón de la verdad, ¿sí? Entonces, como bien sabemos, hermanos, Dios conoce nuestras vidas y Él sabe que somos carne, ¿verdad? Y que ahorita estamos pues en un cuerpo, estamos en nuestro cuerpo humano, y hay una serie de circunstancias que se dan en nuestras vidas, que en ocasiones pudieran llegar a hacer flaquear nuestra fe. X circunstancias, las que sean. Entonces, y cuando esas circunstancias se presentan en nuestra vida, nosotros tenemos que tener los recursos necesarios para poder luchar constantemente, diariamente, en contra de todas esas situaciones que se nos presentan. Llámese tentación, llámese cualquier tipo de situación que quiera dañar nuestra vida, ¿sí? Sentimientos negativos, cosas que lastiman y que pueden deteriorar nuestra relación con Dios. Entonces Dios, por medio del apóstol Pablo, nos da todas estas recomendaciones, ¿sí? Para que nosotros podamos mantenernos firmes y tener una plena seguridad de que no estamos solos, ¿sí? Que tenemos a alguien que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, que es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es con cosas materiales que se pueden ver. Nuestra lucha es en un mundo espiritual, ¿verdad? Hay una lucha espiritual con la que tenemos que estar lidiando diariamente, ¿sí? Y que al final de cuentas, esas luchas lo que quieren hacer es que nuestra alma pues se descarríe, ¿verdad? No vaya por el camino correcto. Entonces esto nos obliga a estar muy alertas de las circunstancias que se nos presenten día a día, para poner en acción las herramientas que Dios nos da, para que podamos resistir el día malo y habiendo resistido el día malo, habiendo tenido esa lucha espiritual, habiendo resistido la tentación,
después de eso, seguirnos manteniendo firme, dado que las situaciones que se presenten van a estar asediando constantemente nuestras vidas espirituales. Y hoy puedes tener una lucha, salir victorioso. Mañana puedes tener otra lucha y tienes que salir victorioso. Y así hasta que Dios nos llame a su presencia. No, esto es una lucha constante, en nuestra vida, en nuestra vida espiritual es así, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que detectar qué circunstancias son las que son en las que vamos a tener que hacer uso de la armadura de Dios, ¿verdad? Hoy les decía al principio, ahorita vamos a hablar, me voy a enfocar solamente en el primero, en el que dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿verdad? Este es el primer elemento que habla el apóstol Pablo, y habla, bueno, es el cinturón, ¿sí? Que prácticamente en esa parte se unían todo el resto de los elementos de la armadura de un soldado, ¿sí? El cinturón particularmente tenía un dispositivo, no sé si llamarle así, en donde pues entra lo que es la espada, ¿verdad? La espada del soldado, y protege lo que es la parte inferior del cuerpo. Entonces, ¿qué uso tenía el cinturón en el ejército romano? Sí, es prácticamente lo que les decía. Tenía un aditamento para que pudieras meter la espada, y aparte protegía la parte inferior, la parte inferior del cuerpo, ¿verdad? Entonces, habla aquí, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, ahora, ¿qué es la verdad? ¿Qué conoce usted por verdad? Sí, Jesús decía en un versículo ahí en San Juan 17, decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Pues la palabra de Dios es la verdad. Entonces, sabemos que la palabra de Dios fue inspirada, o sea, Dios inspiró a hombres que pudieran plasmar lo que es la palabra de Dios y que ahora nosotros podamos verla. Entonces, la palabra de Dios es el aliento de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la inspiración de Dios sobre las personas para que nosotros conociésemos esa verdad. Entonces, todas sus promesas, todos sus mandamientos, todo lo que Él nos plasma en la Biblia, en la palabra de Dios, es verdad. Entonces, y lo que Él dice ahí, Él lo va a cumplir en el momento determinado, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver la verdad con el cinturón? O sea, ¿cuál es la relación que hay ahí? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que llevar una vida de verdad, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver de las circunstancias, tenemos que examinar todas las cosas que se nos presenten, ¿sí? Y saber distinguir entre lo que es verdad y entre lo que es mentira, ¿sí? Tenemos que retener siempre lo que es real, lo que es verdad, y desechar lo malo. Usted no le debe dar cabida a cosas que no son verdad y que no vienen y no son respaldadas con la palabra de Dios. Como por ejemplo, hay muchos pensamientos, hay muchas acciones en el mundo que el mundo quiere hacerlas ver como que son buenas, como que son buenas, cuando sabemos que la palabra de Dios va en contra
de ciertas prácticas que no son verdad, aunque el ser humano quiera cambiar, ¿verdad? Quiera cambiar lo que Dios, la verdad que Dios ha determinado. Entonces, usted tiene que estar convencido usted tiene que estar convencido de lo que ha creído, porque si usted no le da el valor a la verdad, que es la palabra de Dios, pues entonces, ¿cómo va a esperar cumplir lo que la palabra de Dios pues nos pide que hagamos, ¿verdad? Entonces usted tiene que creer primeramente en la verdad. Entonces, el cinturón, si usted se fija, el cinturón es un aditamento que está alrededor del cuerpo, que va alrededor de la cintura, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios, que es la verdad, tiene que estar alrededor de usted totalmente. No solamente en una parte, o sea, es alrededor de usted, en su corazón, en su mente, en todo su ser, debe de estar la palabra de verdad rodeando su vida. Entonces, la verdad es vital en la vida espiritual, ¿sí? Como el cinturón es vital en un soldado. Entonces, tenemos que ir pues navegando en la vida con la verdad de Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son los peligros de no usar un cinturón? Sí, a lo que les decía ahorita. Nosotros no debemos conformarnos a este siglo, sino debemos de transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Y era lo que yo les decía ahorita, o sea, el mundo nos enseña su propia verdad, ¿verdad? Ellos quieren hacer su propia verdad, que nos dice que el bien y el mal, pues, no pasa nada, ¿verdad? Y como les decía ahorita, pues no es así, o sea, hay reglas, hay estatutos, hay cosas que ya están definidos y determinados por Dios, que son inamovibles y que las cosas de Dios no pueden ser influenciadas por la opinión de nadie. Simplemente lo que es de Dios y la verdad. Y la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Entonces, si usted no tiene su cinturón bien puesto, pues puede llegar a ser presa fácil de las cosas que el mundo ofrece, y en vez de ser luz, o en vez de usted tener la capacidad de expresar, ¿verdad?, lo que es la verdad de Dios, pues entonces usted va a ser influenciado a cosas que no son la verdad. Entonces, por eso es importante que usted esté lleno de esa verdad, o que nosotros estemos llenos de esa verdad, para que la influencia del maligno la influencia del maligno por medio de todas las cosas que hay en este mundo, por medio de todos los afanes que hay en este mundo, no nos hagan cambiar de opinión de lo que hemos creído, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que usted tenga el cinturón de la verdad bien puesto, ¿sí? Y así sencillamente, que la palabra de Dios sea la que le dé, ¿cómo le diré? Pues sí, o sea, la que le dé la capacidad, la inteligencia de poder luchar en el momento en que se le presente una situación. ¿Por qué? Porque la gente en el mundo, cuando quiere contradecir los principios de Dios, se va a valer de muchas cosas. Para hacerlo dudar, ¿verdad? Entonces, si usted no conoce la palabra de Dios,
o si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no vamos a tener cómo refutar. Si no conocemos la verdad de Dios, no vamos a tener cómo defendernos ante las críticas o las acciones del mundo, ¿verdad? Entonces, pues ahí es un arma. ¿Qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando se presentó cuando fue tentado? Fíjense, cuando Él fue tentado en el desierto, que estaba Él en ayuno y que fue tentado. Entonces, Él conocía la palabra, ¿verdad? Entonces, con esa palabra pudo refutarle al enemigo, pudo refutarle al diablo lo que el diablo lo quería hacer, le quería hacer caer, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer la palabra, porque si no, nos van a agarrar bien desapercibidos y la verdad nos vamos a quedar callados y no nos vamos a ver muy bien, que digamos, ¿verdad? Entonces, sí, nuestra vida tiene que estar llena de la palabra de Dios para que usted, cuando llegue el momento del ataque, usted saque la palabra y diga, vaya, tenga con qué refutar, tenga con qué vencer la tentación que llegue a su vida o la circunstancia que llegue a su vida. Entonces, la palabra de Dios, que es verdad, tiene que estar alrededor de nuestra vida, llenando cada parte de su vida, cada parte de su ser. ¿Sí? Bueno, gracias a Dios por esta palabra y en la siguiente sesión, en el siguiente momento de reflexión, vamos a ver la siguiente parte de la armadura, que es la coraza de justicia. Entonces, para que estemos ahí atentos. Dios les bendiga. Vamos a dar gracias a Dios con otra oración, ¿verdad? Y pedirle, pues, que su palabra esté en nosotros, que su palabra nos llene constantemente, porque su palabra es la que nos alimenta, es la que alimenta nuestra alma, ¿verdad? Señor Jesús, una vez más estamos aquí delante de ti, Señor, y queremos, Dios, que tú nos ayudes, Señor, y que nos des interés por tu palabra cada día, Señor. Porque sabemos que tu palabra es verdad, Señor, y que nuestra alma, Padre, necesita ser alimentada de ti, Señor. Esa es tu palabra, Señor, es la mejor herencia, mi Dios, porque es la manera en la que podemos conocerte, Señor, conocer tu carácter, conocer tu amor, Señor. Y podemos alegrarnos, Señor, con cada parte, Señor, de tu palabra. Gozarnos, Señor, con cada salmo, Dios, con cada, Señor, palabra, mi Dios, y con cada experiencia, Señor, que tú nos compartiste por medio, Señor, de las personas que inspiraste, Señor. Ayúdanos, Padre, a amarla. A atesorarla, Señor, en nuestro corazón. Que esté en nuestra vida constantemente. Porque te necesitamos, Señor. Y es una de las maneras en las que podemos conocerte como tú eres, Señor. Gracias, Señor. En esta hora yo te pido que bendigas a mis hermanos, Señor. Bendícelos, Señor, en sus hogares, ahí donde están, Padre, y que esta palabra, Señor,
deje en sus corazones, Dios, algo especial, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, Señor. Gracias por estos momentos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Amén.